Y vamos a ahora conversar con Fernando Tuesta. Él, ustedes lo conocen bastante bien, es politólogo, analista, es especialista en materia electoral, ha sido jefe de la OMP, una de las personas que más conoce sobre estos temas, y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, muchas gracias por atendernos. Oh, ¿cómo estás, Glatzer? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, quería yo preguntarte, no solamente por cómo se están moviendo las cosas en el ámbito de los niveles de adhesión o preferencia o intención de voto en las encuestas últimas, sobre todo las que ha difundido el IEP, entiendo que van a seguir saliendo algunas otras, sino a lo que ha llevado a ese escenario, es decir, qué cosa o cuáles son los elementos que hoy son determinantes para que unos mejoren o no mejoren su ubicación en esa tabla. ¿Qué cosa es? El discurso, el énfasis, el mejor manejo de redes sociales, radicalización de sus discursos, en fin, ¿qué cosa es desde tu punto de vista lo que está exhibición en medios de comunicación? Y vamos a hablar de eso en un ratito también porque tú has dado un dato, además es muy curioso porque tú lo que has hecho es mostrar un dato muy concreto, es decir, indiscutible, es un dato objetivísimo, pero sin embargo ya empezaron una serie de ataques contra ti por haber mostrado ese dato que de alguna manera, creo yo, explica claramente que unos hayan subido y otros no necesariamente, porque es un dato, simplemente. Pero, en fin, ¿qué cosa es lo que está funcionándole a unos y qué cosa no le está funcionando a los otros? Mira, la encuesta del IEP lo que muestra es un nivel de campaña que no solamente no causa ningún tipo de entusiasmo, ya no decir pasiones, sino que, por el contrario, provoca una alta dispersión. O sea, mira, el señor Lescano tiene 11.3%. En cualquier otra elección, ahí empieza los otros. Acá es Ajá. la cabeza, la cúspide. Es la cúspide, pues, de una montaña bajita, ¿no? Y entonces, como el punto más alto es bajo, obviamente varios van a tener porcentajes, digamos, parecidos. Es decir, debajo de Johnny Lescano de 11.3 hay 17. Hay 17. De esos hay un grupo, 4, donde está George Forsyth, donde está Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ¿no? Esos 4. Y de ahí ya vienen otros. Entonces, la diferencia entre este grupo es dentro del margen de error. Y es muy difícil um, afirmar que sobre una determinada variable pueden subir o bajar. Entonces, claro, hay que mirar esto con cierta distancia y con un tramo más de tiempo, ¿no? Y ahí lo que te indica, efectivamente, es que hay un grupo que ha incrementado de manera sostenida, digamos de manera importante, su incremento dentro de lo bajo, que Claro. es Johnny Lescano y Rafael López Aliaga en el último tramo. Hay un grupo que se mantiene, ese ni baja ni sube, por allí, si tú agarras un plano de un trimestre, que es Keiko Fujimori, que es Verónica Mendoza, sobre todo, un poquito más abajo, Hernando de Soto. Es decir, en ese tiempo no han logrado sustraer para sí, digamos, intención de voto. Y luego hay aquí aquellos que han descendido y que tienen una particularidad. Es el caso de George Forsyth, es el caso de Julio Guzmán, es el caso un poco antes ya de Acuña y el mismo diría Daniel Urresti. El problema para estos últimos es que ya en la etapa más corta de la campaña, si caes así es muy difícil revertir esa situación. Porque además no solamente tienes que superar a uno, sino que tienes que superar a muchos. No es la segunda vuelta en donde cada punto que tú pierdes yo gano, porque somos dos, sino que justamente con la dispersión, esto en realidad lo que hace es que
el elector mire ese escenario y conforme se acerca al día de la elección va a haber varias dinámicas. Uno, recién se va a preocupar o interesar el elector. Dos, los entornos van a ser importantes. Tres, va a comenzar a ubicar disposición de las preferencias, y sobre eso también se va a ubicar. Y pueden haber ahí varias actitudes. Por ejemplo, ir a ganador, ¿no? Ir a ganador. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una simpatía en la derecha, digamos, por Hernando de Soto o Keiko Fujimori, y veo que López Aliaga, como ya está ocurriendo, se está viendo en redes sociales cómo se están desplazando hacia allí, entonces lo que tú tienes es un incremento. En el lado izquierdo no se nota esto porque Pedro Castillo y Arana están muy disminuidos, y es casi todo lo que ha podido concentrar Verónica Mendoza. Y porque tienes el puntero, digamos, ¿no? El que va primero, Lescano, que es un candidato tornasolado, depende de dónde lo mires, es un color, lo mires de otro lado, es de otro color. Eso, que puede ser una crítica desde el punto de vista político, es algo a favor del candidato en términos electorales, ¿no? Claro. Porque es un candidato, y ahí viene y disculpa la antesala, es un candidato que tiene a su favor un posicionamiento muy especial. En primer lugar, porque tiene un discurso radical, aun cuando el contenido no necesariamente lo sea. En él pesa mucho la parte discursiva, la retórica, y él tiene experiencia, es un congresista de muchos años. Es más, su desempeño como congresista es un desempeño bien curioso, porque él se encargaba de criticar en general a la mayoría parlamentaria. A la mayoría parlamentaria, como no lo hacía incluso sus bancadas. Mientras sus bancadas a veces negociaban, él siempre estuvo de manera radical contra esa mayoría. Y entonces se fue gestando también una simpatía de gente que a su vez rechazaba al Congreso. Pero claro, ahí tienes un partido como Acción Popular, que tiene la mayoría ahora, mayoría relativa, pero igual la tiene, que tuvo un presidente de Congreso que luego fue presidente de la República por muy corto tiempo, donde él claramente se desmarcó, incluso fue muy duro. Entonces, ha logrado varias cosas que no es de ahora, sino es una acumulación de hechos que obviamente en el momento en que suben las encuestas, los reflectores también se fijan en él y la gente también. Entonces ha habido un incremento allí de posición importante. En el caso de López Aliaga, él tenía una cobertura de medios que no correspondía a lo que un momento tuvo, 0.9. ¿Acaso los medios le daban una cobertura a todos los que tenían 0.9 en ese momento? El señor Santos, el señor Castillo, la misma cobertura, no. Entonces, pero eso no es suficiente, eso no explica, porque si no, el que tiene más cobertura gana, eso no explica todo. Lo segundo es porque efectivamente el señor Rafael López Aliaga engancha con un tipo de discurso también disruptivo, ¿no? O sea, incontinente, ¿no? Él puede decir muchas cosas que cualquier otro candidato no se atrevería. Y no quiere decir que sean cosas verdaderas, sino son cosas incluso que él está lleno de falsedades, como ya muchos medios lo han detectado, pero a un sector del electorado ni siquiera esta parte de la corrección de la afirmación no le llega, ¿no? Y si es que se habla de populismo, el populismo de derecha en su perfil más acabado, ¿no? Entonces, pero ahí hay un sector de la población que se engancha con ese discurso, ¿no? Que se engancha, claro. Fernando, y con razón, y te agradezco muchísimo por este contexto, ¿no? Porque es bien importante que quienes nos siguen sepan que no solo un factor es determinante para que uno mejore o desmejore su presencia en esta tabla que tú bien has definido,
que es lo que en otro contexto sería pues la tabla de los otros, ¿no? Pero esa es la característica de esta elección. Pero sí influyen unas cosas más que otras. Hay un elemento adicional al que tú has dicho sobre el escano, por ejemplo, es provinciano también, entonces es percibido por la gente de las regiones como suyo, le habla el lenguaje. El otro día, por ejemplo, en una entrevista, cuando le preguntaba, en su plan de gobierno no hay nada sobre poblaciones indígenas. Y él dice, pero es que para mí eso se sobreentiende. Si yo soy puneño, yo hablo con los quechuas, con los aymaras, yo fui el que con ellos hice tal o cual cosa. Y claro, tú dices, pero su discurso. El otro asunto es que, por ejemplo, nadie le reclama ni plan ni miembros del plan de gobierno. Porque el escano cuando le dice, ¿quiénes son tu equipo? Él dice, no, porque voy a ser yo, como presidente, el que dé la ley. El ¿No? equipo soy yo. Pues. El equipo soy yo. En un país donde ha sido un país históricamente de caudillos, en un país de mesianismos, el decir, el equipo soy yo, el programa lo tengo yo, o yo lo expreso, lo represento, ni siquiera es necesario escribirlo, es algo que calza perfectamente en mucho de la cultura peruana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos quedamos un ratito en estos dos candidatos porque están mejor posicionados para llegar a la segunda vuelta, que tampoco es mucho esfuerzo, porque si uno tiene 11.3, el otro tiene 7.9, puede subir. La verdad que no estamos hablando de grandes esfuerzos electorales, pero digamos, están mejor posicionados. No se desmerece, al contrario, son puntos de apoyo que los pueden llevar a una segunda vuelta. Y ahí, efectivamente, el posicionamiento, sin embargo, es distinto, porque el escano, efectivamente, aparece, uno, con experiencia política, y que, qué duda cabe, la está usando. Dos, tiene un discurso mucho más coherente curiosamente, dentro de este discurso en general populista y muchas veces ecléctico, pero lo sabe decir. Ese es muy importante. Y en campaña, la forma es tan importante como el fondo del contenido. Provinciano, efectivamente, de Puno, pero conquistó Lima, ¿no? Como en Arequipa lo conquistaron también, ¿no? Hasta llegar a tener alcaldes y en fin. Eso es importante, pero su perfil entonces está más fuera de Lima. Claro. En Lima, donde están las élites, López Aliaga, si solamente votaran las élites y en Lima, ganaría. Tiene 16% en el primer lugar, lo cual te crea un clima de opinión que hace sentir a la gente que esta es la persona, entonces, que va primero, su candidatura es potente, ¿no? Claro, pero en ese sentido lo que te quería anotar, Fernando, y para eso iba mi anotación sobre lo del escano, que hay otras características suyas que hacen que él esté mejor posicionado, y acá vamos a hablar alguna otra. La otra también, por ejemplo, le preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha podido sobrellevar este tema de si lo que pasó el año pasado fue un golpe de Estado que lo propició su partido? ¿Cómo él puede haberse distanciado de cara a lo que la gente percibe de Acción Popular? Y él le dice, ¿qué pasaría si usted tiene una bancada en el Congreso que no le hace caso y más bien respalda a Merino o tiene actitudes como de ellos? Dice, no hay ningún problema, porque yo los voy a alinear, ellos van a tener que hacer lo que yo diga. Entonces, claro, la gente se queda satisfecha, ya va a poner orden en la bancada, cuando eso no es tan sencillo, ¿no? Pero en caso de López Aliaga, quería decirte yo, Fernando, disculpa, y después te doy la palabra para que tú puedas extender tu reflexión. Sí me parece que el peso de la exposición en medios, y sobre todo en determinado medio, le ha ayudado, pues. Porque yo sí creo que López Aliaga claramente es el candidato de Willax. Es evidente, es evidente. Es más, yo me atrevería a decir que lo último que ha sido y se ha presentado a toda una arremetida contra Keiko Fujimori es porque ya optaron más por López Aliaga que por Keiko Fujimori. Es evidente, porque ¿dónde le van a salir a los periodistas de ese canal hoy día el ímpetu antifujimorista para combatir a Keiko Fujimori cuando en el último tiempo la han avalado? Yo creo que ya están optando por López Aliaga. Entonces, en el caso de él, te pregunto, sí me parece a mí que su crecimiento tiene que ver con que la gente de un sector que se informa por esos medios y que todo el tiempo lo ve ahí, se ha convencido de que él es su candidato. Pero eso no necesariamente hace que pueda conquistar del mismo modo a todo el otro sector
que ni siquiera lo conoce todavía, ¿no? Pienso, ¿no? A ver, por un sector de la derecha, y se lee incluso ya desde antes, Keiko Fujimori no tenía posibilidades de ganar. Su alto porcentaje de rechazo, es la segunda después de Humala, altísimo, prefiguraba yo un escenario donde no iba a llegar. Algo así como cualquiera le ganaba, ¿no? Y no estoy hablando de calidades personales, sino en términos estrictamente electorales. López Aliaga tiene un discurso mucho más polarizador y mucho más conservador. Pero a su vez, como te repito, es un tipo de discurso violento, es un tipo de discurso que no tiene límites, cosa que no va a ocurrir con Keiko misma ni con Hernando de Soto, ¿no? Y muchas veces en campañas los incontinentes se posicionan rápidamente porque llaman la atención. O sea, las declaraciones de López Aliaga siempre rebotaban, no por el contenido, sino por la forma. Aquello lo puse en redes sociales, hablen bien o hablen mal, con tal que hablen. Y el con tal que hablen ha hecho a él, si no es por estrategia, es por intuición, que evidentemente esté presente constantemente. Y claro, un medio de comunicación le da una cobertura amplísima. Y efectivamente es tan violento esto que el día de ayer nosotros, como parte de la investigación sobre elecciones en la Universidad Católica, en un grupo de investigación de partidos y elecciones, uno de cuyos aspectos es cobertura de medios, lo que hicimos es colocar en números las entrevistas que hacen cada medio y luego la sumatoria en relación a esto para ver efectivamente cómo está yendo febrero nada más, del 1 al 28. Y vamos a seguir incluso desde enero para tener al final un cuadro mucho más general. Dijimos esto y lo que ha ocurrido es una reacción violenta en donde se combina la difamación, la mentira, descontextualización, etcétera. ¿El problema era Fernando Tuesta? No, el tema era un cuadro, que lo que decía era que de 22 entrevistas, 15 fueron con este candidato. Eso, el canal tiene todo el derecho de darle, si quiere, el 100%. Lo único que estamos mostrando es un nivel de sistematización e índice que hay en investigaciones en otras partes del mundo, que es natural, ¿no? Simplemente tú lo que estás recogiendo es una información. Luego viene el análisis. Ni siquiera habíamos llegado al análisis, ni siquiera a la opinión, pero ya bastó eso como para que la reacción fuera pues virulenta, ¿no? Y atacando ¿a quién? En este caso al mensajero, ¿no? Al mensajero. Ahora, pero esa sobrereacción me parece... Ya llama la atención, y te quiero terminar con esto. Sí, pues que quiero llamar la atención porque el mismo candidato había hecho referencias también muchas veces de falsedades, mostrando, por ejemplo, encuestas que no existían. Es decir, pero el sector que lo apoya ve estas cosas, no necesariamente. Pero además es una corriente que ha llegado al Perú y que lo hemos visto a nivel internacional, ¿no? El trampismo, ¿no? Que dicho sea de paso, lo que trata de decir también es otro mensaje. Algo así como: si no gano yo es trampa, es fraude. Y es el sector que habla cada rato de fraude. Y eso es muy, muy peligroso. Pero digamos, más allá de las opiniones, la realidad es que él está en un nivel de posicionamiento muy importante y con una altísima expectativa, efectivamente, de llegar a una segunda vuelta, ¿no? Ahora, y en un escenario tan precario como tú has dicho, de tanta, digamos, de todo así bastante fragmentado, puede ser. Pero la experiencia reciente, Fernando, ¿qué nos dice sobre los discursos y los protagonistas que tienen discursos virulentos? Yo me sitúo, por ejemplo, en la última campaña electoral municipal. Teníamos a dos con esas características, Urresti y Belmo. O sea, digamos, sí, claramente, dos personajes incontenibles. ¿Y quién ganó? Muñoz. O sea, digamos... Sí, la probabilidad de segunda vuelta, sin embargo, no es la misma.
Estoy hablando de segunda vuelta. Imaginemos un escenario Lezcano, López Aliaga, la posibilidad de Lezcano es mucho mayor, porque está posicionado además alrededor del centro y, como digo, tornasolado, cosas progresivas, cosas conservadoras, ¿no? Su experiencia, y porque efectivamente, mal que bien en el Perú, el voto ha sido un voto alrededor del centro, centro derecha, centro izquierda, por ahí, y no los extremos, ¿no? Pero en el hipotético caso, estoy diciendo simplemente una de las dos duplas que se pueden dar. Pueden haber otras, en donde no estén alguno de los dos, incluso ninguno de los dos. Pero digamos, en esos escenarios, repito, ya es otro partido. La segunda vuelta ya es otro partido. Ya se van a configurar además estructuras de alianzas. Y allí, obviamente, el señor Rafael López Aliaga no tiene mejor posibilidad que el Lescano. Pero, ¿sabes qué es lo que sí ganaría? Ganaría un posicionamiento y sería un actor relevante en los próximos tiempos. Si a eso le agregas una bancada de las mismas características en el Congreso, ya se estaría reconfigurando el escenario de otra manera, ¿no? Distinto a los que hemos tenido en los últimos años. Ahora, pero con una característica distinta a la que tuvo el fujimorismo con esos 73 de 130, que lo ponía en una eso no va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir. O sea, sería como el fujimorismo hoy, o como, digamos, una bancada incómoda para el que gane desde el comienzo, con un líder desde fuera que petardea todo el tiempo. Pero es distinto, ¿no? Ellos lo que van es por todo, ¿no? Y van a hacer todo lo impensable. Y en el caso de Verónica Mendoza, Fernando, tengo que el tiempo me gana lamentablemente, te pregunto, ¿qué cosa es lo que explica su estancamiento de alguna manera? Porque Guzmán y Forza está claro que su caída tiene que ver con ya cosas que más o menos tú has comentado también. Pero en el caso de la izquierda, ¿no es cierto?, más autodefinida así, porque no es tornasolada como Lescano, porque Lescano es de todo, ¿no? Hay gente que dice Lescano izquierdista, dice izquierdista Lescano, no, conservador Lescano, entonces juega para todos los colores. Pero en el caso de Verónica sí ya se ha afirmado como de izquierda. ¿Por qué no crece? ¿Por qué se ha quedado ahí? El que se reafirme como de izquierda no es relevante en general. Para quienes se colocan en esos contornos, sí, pero la gran mayoría del país no hace, no ve con claridad que si es izquierda o si es de derecha. En la traducción nosotros podemos decir, en el análisis, pero tú ves incluso en la autodefinición que tiene la gente, según la encuesta misma del IEP, en el IEP se señala, por ejemplo, que hay sectores que se dicen de derecha que votan hasta por Verónica Mendoza, ¿no? Entonces no hay una asociación de identidad tan cerrada. Ese es uno. Dos, justamente por eso, Lescano ha sido un muro de contención en la ampliación de la cobertura de intención de voto de Verónica Mendoza. El sur ha sido tradicionalmente de izquierda, ¿no? O a los que la izquierda podía apoyar. Y sin embargo, ahí es superado por Johnny Lescano. Lo otro son las propias ambivalencias de la propia Verónica Mendoza. En el último periodo, desde que postuló con el Frente Amplio, la ruptura del Frente Amplio, intento de inscribir a su partido Nuevo Perú que no lo logró, una alianza con Juntos por el Perú que a su vez mantiene dirigentes y voceros que entran en contradicción muchas veces con su discurso, ¿no? Sin embargo, mantiene un nivel de expectativa como en el 2016, que estuvo a punto de pasar a una segunda vuelta. Esto se va a aclarar en las próximas semanas. ¿Quién de los cuatro en realidad logra impulsarse un poco más y llegar a competir con Lescano, que está de alguna manera bien posicionado, ¿no? Y entonces, regresando al tema de Verónica Mendoza, hay que acordarse que Verónica Mendoza hizo una ruptura en relación a la votación de izquierda. La izquierda no tenía una votación parecida a la de Verónica Mendoza desde la década del 80. Desde la década del 80. Y entonces,
pensar que podría crecer de manera tan amplia, yo creo que era más un deseo que una realidad. En todo caso, sin embargo, en un escenario más amplio, como estamos conversando del inicio, está la dispersión, que pequeñas subidas y pequeños descensos te pueden colocar dentro o fuera de la segunda vuelta. Sí, pues. Ese es el dato, esa es la única, digamos, dato real, ¿no? En este momento, que un poquito te puede sacar o te puede poner. Fernando, no tengo mucho más tiempo ahora, pero vamos a seguir conversando seguramente. Muchas gracias, como siempre, por haber compartido tus reflexiones, tus comentarios y por el trabajo que están haciendo. Vamos, muchísimas gracias. Fernando, está conversando esta mañana. Vamos a hacer ahora sí nuestro recorrido por la región.